En su historia de vida van a decir, sí, es que en mi casa si yo no conseguía algo gritando, si no conseguía algo peleando, si no conseguía algo buscando mis recursos, no lo tenía. Entonces vamos a ver que cuando crece es un presunto agresor. ¿Por qué el ser humano, bueno, las personas son violentas? Vamos a tener como antecedentes o principales factores, hoy por hoy, el tema de violencia por antecedentes psiquiátricos. Ya ahorita se está viendo un alto porcentaje de personas que su salud mental están dañadas. Violencia económica, donde hay restricción, no le limitan el ingreso, le limitan las cosas de la casa, o todo el tiempo les dicen, yo te he dado esto, por mí tienes esto. Hoy por hoy los psicólogos forenses, los psicólogos que nos dedicamos al peritaje, sí buscamos aplicarlo porque nos va a ayudar a tomar una figura humana, a tomarle bajo la lluvia, que sí ayuda a conocer un poco el panorama y que pueden ser complementarias, pero terminan siendo muy subjetivas. Y al ser pruebas muy subjetivas van a llevar mucho el cuestionamiento. Y lo que no queremos es que nos cuestionen en un juicio. ¿Cómo están? Hoy vamos a tocar un tema muy importante en la psicología. Estamos con la licenciada Mayumi Albornoz Zambrano. Ella es psicóloga organizacional, psicóloga forense, tiene una maestría en neuropsicología y especialización en psicología forense y en la psicología cognitiva. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas noches. Gracias por estar en esta charla, en esta conversación, para saber sobre todo la función de la psicóloga forense. ¿Cuál es su función determinada en este caso? Ya, yo como psicóloga forense trabajo en el Ministerio de la Mujer y ahí nuestra labor es básicamente poder atender a las víctimas de violencia. Nosotros como psicólogos forenses en el rubro, en el ámbito de la violencia dentro del grupo familiar, buscamos atender a la ley 30364 y en base a eso atender la violencia que pueda suceder entre padres, entre hijos a padres, todas las personas que vivan dentro de un mismo techo, que pertenezcan a un mismo grupo familiar. ¿Buscando qué? Buscando que en la evaluación psicológica nosotros podamos detectar las afectaciones psicológicas, cognitivas o conductuales y en base a eso se pueda proceder. Cuando tú encuentras una afectación de cualquiera de los tres tipos en un informe psicológico de la presunta víctima, va a conllevar a que esto el juez pueda darle medidas de protección y puede empezar su proceso en la fiscalía también, para ver el tipo de sanción que se pueda dar al presunto agresor. Ok, la violencia familiar en estos últimos tiempos, digamos que ha venido creciendo o se ha mantenido. ¿Cuál es el panorama estadístico? Dentro de los tipos de violencia que vamos a manejar o que se maneja dentro de la ley van a ser psicológicos, físicos, económicos y sexuales. Hoy por hoy y desde la pandemia se observó que el incremento del porcentaje de violencia era mayor y se observó que la violencia no era de personas externas a la familia sino dentro del grupo familiar, siendo en primer lugar la violencia sexual y económica. Si bien vamos a encontrar como violencia física que es la más visible y observable y esa se permanece en el tiempo, fue algo bastante alarmante ver que durante la pandemia y después de esto se incrementaran los otros dos tipos de violencia también que hasta ese momento no eran tan vistos. Como también se ha observado que ahora no solamente las niñas pueden ser violentadas, sino también el factor de los niños están siendo violentados constantemente por ambos padres y hablamos por ejemplo de esta violencia de negligencia que se está presentando en la fecha, actualmente cada vez es mayor. En este caso, la violencia familiar es estrictamente del sector CDE o en qué estrato social se maneja más o hay un alto índice. En todos los estratos sociales es igual. Ya, se esperaría que sea distinto, sin embargo no. Ya, por ejemplo, los centros de emergencia Mujer y Familia, que ven directamente, atienden directamente a las personas que sufren violencia por hechos de denuncias, vamos a encontrar a nivel de todo Perú. En todos los departamentos va a haber, y acá por ejemplo si nos centramos en Lima, en todos los distritos. Y todos los distritos, vaya a ser del nivel socioeconómico que se encuentre, existe violencia. Va a haber
Quizás un poco menos visto, por ejemplo, si nos vamos a la sierra, el tema de violencia sexual, no lo van a denunciar de forma tan constante porque han normalizado cosas como decir, no, es que mi hija ya no va a estudiar la secundaria porque le entregué al señor que tiene 3 hectáreas. Sin embargo, es un hecho de violencia. Entonces, cuando trabajamos temas de prevención de violencia y las personas dentro del grupo, dentro de la comunidad se dan cuenta, entonces dicen, ah, no, entonces lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Y empiezan a darse cuenta. Nos venimos acá a la ciudad, que esperaríamos que tengan mucho mayor conocimiento, y encontramos, por ejemplo, el tema de violencia económica, donde hay restricción. No le limitan el ingreso, le limitan las cosas de la casa, o todo el tiempo les dicen, ah, yo te he dado esto, por mí tienes esto. Entonces las humillaciones que se puedan dar en todos los niveles o estratos. Entonces hoy por hoy se ve que no hay diferencia. Okay. ¿Quién es el que prevalece en este caso en la violencia? Es el varón, que es el violento, más que la mujer en este caso. En los porcentajes va a salir así, sin embargo, en las últimas investigaciones que se han hecho, no solamente a nivel nacional, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial también, si bien vamos a tener como mayor porcentaje al varón como presunto agresor, también se han encontrado investigaciones que cuando la mujer agrede, mientras que el hombre cuando agrede va a haber una larga data de violencia y la mujer te va a decir, esta persona me violentó cuando éramos enamorados, cuando salíamos, cuando nos casamos. Y vamos a hablar de una larga data de violencia. Cuando vemos los relatos de violencia de una presunta agresora mujer, no va a ser larga, va a ser, me empezó a violentar acá y me llevó de emergencia al hospital. La accionar de violencia de las mujeres es mucho mayor, de menor tiempo, pero más grave, ¿no? Mientras que un hombre, por ejemplo, un presunto agresor varón va a buscar golpear en partes del cuerpo donde no sea visible el exterior. En estas investigaciones se vio que las mujeres presuntas agresoras buscan golpear, pero para dejar inválida o incapacitada a la persona. Entonces, es significativo por ese lado. ¿Por qué el ser humano, bueno, las personas son violentas? ¿Acaso, digamos, si uno hace un análisis, bueno, de su contexto psicológico, una persona es violenta, en este caso el varón, el jefe de familia, porque viene de un hogar no bien estructurado, insuficiente en todos los aspectos emocionales, carencias económicas? Esa es la visión que se da. ¿Por qué es violento? ¿Por qué es violento una persona? En este caso, hablando del varón, que predomina más en los datos de violencia, ¿no?, aquí en nuestro país. Vamos a tener como antecedentes o principales factores, hoy por hoy, el tema de violencia por antecedentes psiquiátricos. Ahorita se está viendo un alto porcentaje de personas que su salud mental está dañadas. El segundo es que desde pequeños normalizaron. Vivieron en una familia donde aprendieron a ser las víctimas, o vivieron en una familia donde aprendieron a conseguir las cosas mediante violencia. Entonces vamos a ver que cuando ellos nos relatan en su historia de vida, van a decir, sí, es que en mi casa si yo no conseguía algo gritando, si no conseguía algo peleando, si no conseguía algo buscando mis recursos, no lo tenía. Entonces vamos a ver que cuando crece es un presunto agresor. Y tenemos al otro lado que en su antecedente se va a decir, no, yo siempre tenía que esconderme, estaba debajo de la cama, me iba a la casa de mi abuelo, me iba en la vecina. Entonces vamos a encontrar que ahora de grande ha buscado patrones y eso no es secundario. Partiendo de los patrones, partiendo de por qué la persona es violenta, digamos, ¿quién es el encargado o desde cuándo, en este caso, o los colegios o el Estado, la misión del Estado creo que tiene que ser para reducir, a posteriori, por supuesto, cuando uno es chico, joven, adulto, para que no sea violento? ¿Qué es lo que tiene que ser? En este caso, el Estado es el que tiene que tomar el toro por las astas y tratar de regular y ver qué hacer para poder disminuir la violencia que está pasando. Existen las gestiones públicas, que es para el tema de prevención de la violencia. Está el Ministerio de la Mujer, está el Ministerio Público, está el Ministerio de Educación, el Ministerio que han buscado, o como gestión pública, buscan crear y desarrollar actividades que busquen prevenir hechos de violencia, capacitar y que la persona sepa que es un hecho de violencia, no solamente se quede con el concepto básico de violencia, sino que entienda cuál es la dinámica.
Desde ese ámbito, el Estado sí tiene una labor importante que desarrollarse. Y me voy a ir para cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación y cuando era especialista de prevención de la violencia. Entonces, nosotros hacemos la capacitación o se desarrolla esta capacitación para que los niños entiendan no violentar, entiendan en qué momento actuar, hablar, decir, aprender a decir no, aprender a comunicar. Perfecto, entonces toda esta información está bien. Sin embargo, salimos del colegio y su alrededor y su contexto está drogadicción, está robo, está delincuencia, o sea, es un ambiente externo, social, donde hay muchos factores que, aún habiéndolos aprendido en el colegio, en estas capacitaciones cómo actuar, buscan resguardarse en eso. Y tenemos el tema de que en casa llegamos y la sociedad, sea, otra vez digo, el grupo social al que pertenezcas, tenemos a papás ausentes, entonces llegan a casa niños que están solos y se las arreglan a sí mismos. Entonces, ¿a quién van a actuar o a quién van a escuchar o en quién hablan? A sus pares que tampoco saben cómo actuar, ¿no? Entonces, sí, hay labor por trabajar en nosotros como Estado, pero también es importante concientizar a la familia para que de alguna manera ellos también puedan apoyar y contribuir a eso, ¿no? Y la sociedad misma. Entonces, como que la triada, ¿no? Exacto. Por ejemplo, las escuelas de padres que deberían ser importantes en este caso, porque yo creo que también un papel fundamental tiene que ver los colegios, ¿no? Porque el colegio, los chicos es donde, aparte de que están aprendiendo lo que es el conocimiento, también tendría que, yo soy de la idea de que tendría que haber ahí estudios sobre la inteligencia emocional para manejar las emociones, y creo que no lo hay, ¿no? El colegio es muy importante, sobre todo ahí en el colegio está por los famosos bullying, ¿no? Ahí se ve las personas que son violentas, entonces parece que no hubiese un trabajo estructurado para poder en cierta forma disminuir los casos de bullying. Yo creo que ahí también se ve el chico o la chica con signos de violencia y donde deberían actuar. El poder desarrollar habilidades socioemocionales, ya no solamente son habilidades como tal, sino hablamos ahora de habilidades socioemocionales. Ahora, un punto importante, por ejemplo, cuando se empieza a trabajar con los chicos del colegio que violentan a otros y se analiza sus casos, normalmente el porcentaje mayor va a ser porque ellos son violentados en su casa. Entonces, en su casa son las víctimas y cuando llegan al colegio terminan siendo los agresores. Y hay mucha negligencia de los papás, papá y mamá, cualquiera de los dos. Entonces, trabajar con dos personas que ya son violentas en casa, teniendo un niño que de alguna manera el colegio lo va a proteger, es bastante complicado, ¿no? Porque como pequeños dicen quiero a mi papá, quiero a mi mamá, pero tampoco me gusta esto. Entonces muchas veces van a callar y cuando se interviene, sí viene la situación de buscar que ellos lleven terapia de reeducación, los papás. Y ahí va también cuánto es la conciencia de decir sí lo necesito o decir todavía que ese concepto acá en el Perú de no, al psicólogo solo van los que lo necesitan y yo no lo necesito, ¿no? Aún necesitan. Claro, de todo, ¿qué será ahí? O sea, no necesito psicólogo. Mucho se especula de que las personas creen que ir al psicólogo ya estamos en instancias mayores, no es así. O sea, creo que también un factor muy importante es los psicólogos que existen en el país y cómo están distribuidos. Hace un momento habló sobre la sierra, donde prácticamente la violencia es algo normal, ¿no? Que no denuncian, que lo dejan pasar por alto, ¿no? Y no denuncian porque quizá el padre de familia es el que violenta, porque si se va es el que económicamente ¿no? sostén. Y claro, entonces yo creo que hay que hacer un trabajo grande en el Estado, sobre todo en el Estado, porque si vemos de una manera particular, quizás no, si la gente no quiere psicólogo, imagínense pagar un precio con un psicólogo es más complicado. Yo creo que es una tarea titánica que tiene que hacer el Estado. Sí, los centros de salud, los centros mentales comunitarios, las mismas postas deberían de contar con un psicólogo, ¿no? O la realidad actual, por ejemplo, ahora es cuando hay un hecho de violencia, sí o sí te mandan a terapia. Al presunto agresor a terapia de reeducación y a la presunta víctima a terapia de fortalecimiento y control y gestión emocional, ¿no?
Entonces, tenemos estas dos terapias. Van a la posta, pero en la posta hay solo una psicóloga o un psicólogo para atender a un montón de personas y no se abastecen. Entonces, van a tener cada 15 días o cada 20 días una sesión que no va a ayudar a contribuir. Entonces, por ese lado, efectivamente, ¿no? Hay que buscar que haya más psicólogos y no solamente en las postas, por ejemplo, que hay un psicólogo cada 3 días, o en las postas también, ¿no? O por ejemplo en los centros de salud, donde el psicólogo por la gran alta demanda solo tienes limitado los tiempos 15 minutos o 10 minutos por cada paciente. Sí, es muy eficiente el trabajo del Estado. Yo también he sido testigo presencial de las postas que no hacen un trabajo riguroso. Como usted dice, hay una sola psicóloga o psicólogo para muchas personas que van, ¿no?, para pedir el auxilio correspondiente. Ahora, una pregunta así: ¿el ser humano es violento de nacimiento o se hace con el ambiente? ¿O vienen en los genes, en la herencia? Ya, de parte de nuestro desarrollo, la búsqueda de nosotros mismos poder, nuestro cerebro primitivo, vamos a decirlo así, va a tener ese impulso de actuar por la necesidad o búsqueda de algo. Entonces, sí, y de eso va a tener un tema de agresividad, tal cual los animales, vamos a ir. Sin embargo, la diferencia entre los animales y nosotros es que hemos aprendido a desarrollar otras características y no solo actuar por impulsos, sino actuar sabiendo causas, consecuencias, beneficios. Entonces, esa diferencia debería de hacer que sepamos gestionar el decir, el expresar, el actuar ante una situación y no simplemente estar trabajando, funcionando con nuestro cerebro reptiliano primitivo. Aunque sí lo tenemos, pero que hemos gestionado y hemos trabajado y nuestro cerebro se ha desarrollado y se seguirá desarrollando de otra manera porque tenemos los recursos suficientes, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a ir a temas de, ya cuando un caso se judicializa, va a haber dos razones por las cuales a veces van a buscar disminuir la sentencia. Uno es porque van a decir que lo hicieron en una situación donde no supieron controlar sus impulsos primitivos y van a sustentarlo los abogados, ¿no? Y se van a basar científicamente y va a ser válido. Y lo otro es porque estaban en un momento de una crisis nerviosa, de un tema de salud mental alterado. Entonces, efectivamente la ley ampara. Mientras que tú tengas un problema de salud mental y este esté diagnosticado, posiblemente tu pena y tu sentencia va a ser menor. Entonces, ¿qué pasa cuando, en este caso, claro, la psicóloga forense hace su trabajo y el abogado hace el mismo trabajo? Y a veces, al final, hay una sentencia que no le quita razón a la víctima, ¿no? ¿Qué pasa con la psicóloga forense? ¿Qué hace cuando se siente impotente que el abogado ha hecho todo lo posible para que el agresor salga triunfante cuando en realidad, pues, la víctima queda, pues, a merced de la violencia que ha pasado y sobre todo emocionalmente cómo queda? En este caso, ¿qué haría el psicólogo forense ante esta injusticia, digamos? Lo que normalmente se hace es que se va a ir a ratificación. ¿Qué es una ratificación de informe? Es cuando llega una instancia donde las otras partes están presentando otros medios probatorios para librarse de las consecuencias y nos llaman a ratificar. ¿Qué es ratificar? Es confirmar lo que yo he evaluado a la víctima y hacer saber por qué yo le puse que tenía afectación y hacer saber por qué esta persona no puede dormir, no puede comer, tiene problemas de atención y concentración, tiene dificultades en su vida diaria, tiene dificultades para continuar laborando. O sea, el poderlo sustentar delante de un fiscal y hacer saber la razón de por qué esta persona está siendo afectada psicológicamente y cómo ha alterado y ha dañado su vida. Y que no es suficiente que la otra persona presente sus medios probatorios, porque ya tengo una persona afectada de un hecho real, constatado, en el cual la va a conocer, porque el informe psicológico es un medio válido probatorio para una sentencia válida. Entonces muchas veces se dice, el psicólogo a veces es el que va a terminar condenando como tal, ¿no?, en base a los resultados que se tengan. Entonces sí, ahí hay, y hay que saber, ¿verdad? Un punto importante que yo he visto a los años que trabajo en el Ministerio de la Mujer es que a veces los psicólogos no sabemos rectificar. Entonces tú no sabes sustentar y el juez o el abogado de la otra parte te empieza a cuestionar y te dice ¿por qué pusiste eso? ¿Por qué evaluaste? Y el psicólogo ahí no
sabe qué decir, realmente pues termina perdiendo y termina afectando a la víctima. Entonces algo que sí debería de darse en todas las carreras, en especial a nosotros, los psicólogos, es que estemos actualizando. No solamente, si somos forenses, no solamente en el tema de la psicología como tal, sino en las leyes también que van cambiando y se van renovando. Porque eso va a ayudar a que yo pueda sustentar mejor y defender a la víctima. Como psicóloga forense, es una larga trayectoria que he tenido. ¿Tiene un caso que le ha parecido justo, injusto, emblemático, que podría narrar o contar, obviamente sin decir nombre, ¿no? ¿Qué le pareció? ¿Qué le causó emocionalmente? Porque los psicólogos también, en el trabajo que hacen, también asumen esa emoción de vergüenza, de que las cosas pasan así, de injusticia, impotencia. ¿Le pasó algún caso emblemático en esta carrera de la psicología forense? Sí, hay muchos casos en realidad, pero algo que ahora que me hacían la pregunta, algo que sí se está viendo últimamente o se ve, como estamos avanzando con el tema de informar más a las personas, de ir más a promocionar, a trabajar el tema de la prevención. Entonces, las personas están más informadas de los tipos de violencia, pero ahora lo que me he dado cuenta es que empiezan a utilizar ahora este medio para conseguir otros beneficios. Por ejemplo, cuando vienen y te dicen que por ejemplo, yo tengo una casa con mi esposo, pero lo he visto que tiene otro hijo con otra persona, y sí, yo le he sacado la vuelta, pero eso nadie sabe, ¿ya? Entonces yo me quiero quedar con toda la casa. Entonces esos conflictos que no lo ve el hecho de violencia, mucho menos la ley, lo busca manipular para que de alguna manera pues tengan este beneficio. Eso he visto bastante, ¿no? Por temas de propiedad, por temas de que no se quieren divorciar, por temas que quieren pensiones de alimentos. Sí, me acuerdo muchísimo un casito de hace poco que era la señora llega queriendo denunciar por violencia psicológica a su esposo, y la razón era porque el señor le había mandado fotos a su celular con su amante entrando a un hotel. Entonces ella decía, no, él no va a ganar. ¿Por qué? Claro está, el señor le dijo, yo ya tengo las fotos acá y ahora quiero que me des el divorcio. Y obviamente si nos vamos a ver lo que dice, es que si tú estás casado legalmente con una persona, es un contrato, y si tú no cumples con ese contrato, entonces vas a perder beneficios. Y ella sabía muy bien que los iba a perder. Entonces, ¿qué hizo? No, me está acosando, me está siguiendo, porque cómo ha conseguido mis fotos de mí, porque me empezó a mandar, sí, efectivamente le mandó fotos de varios días, no solo de un día. Entonces, quiero denunciarlo por violencia psicológica y por acoso. Pero ¿cuál era el trasfondo? Era eso, que ella no quería perder los beneficios, porque claro está, el señor le había pedido el divorcio. Entonces, sí he visto muchos esos casos últimamente, ¿no? Que buscan usar el tema de denunciar por violencia para otros beneficios. Y explicarles a veces esa situación es bastante complicada, ¿no? Pero sí, es algo que sí sucede. Muy bien. Interesante la historia. Usted como psicóloga forense emplea los métodos, ¿no? Los test, ¿no? Las pruebas, todo esto. ¿Se puede detectar a una persona que está manipulando, está diciendo, o sea, está mintiendo en todo caso? O en su ámbito laboral, claro, que es el Estado, ellos tienen los componentes tecnológicos que ayuden también para esta labor. Cuando se evalúa directamente a la persona, ya va a depender mucho del psicólogo qué pruebas psicológicas aplique. Ya hay toda una lista de pruebas psicológicas que la Fiscalía te va a dar, pero lo esperado o lo que se requeriría, porque es algo que se ha trabajado por mucho tiempo y es muy cuestionado a veces, por ejemplo, entre las pruebas psicométricas, es que las pruebas psicométricas son cuantitativas y por tal razón nos van a dar números confiables, pero también van a tener muchos de estos factores o dimensiones de veracidad o de mentira. Entonces, es mejor tomar una prueba de ese tipo. Por ejemplo, una prueba de IPSE, que es de personalidad, me da indicadores si ha mentido o no. Entonces, si viene el juez, si viene el abogado, viene el fiscal y me dicen, no, pero ¿cómo sabes que te ha respondido la verdad? Porque la prueba que yo le he tomado sí tiene indicadores para validar o invalidar la prueba. Entonces, es algo que hoy por hoy los psicólogos forenses, los psicólogos que nos dedicamos al peritaje,
sí buscamos aplicarlo porque nos va a ayudar a tomarle una figura humana, a tomarle bajo la lluvia, que sí ayuda a conocer un poco el panorama y que pueden ser complementarias, pero terminan siendo muy subjetivas. Y al ser pruebas muy subjetivas van a llevar mucho el cuestionamiento. Y lo que no queremos es que nos cuestionen en un juicio. Lo que queremos es pues, hacer saber cómo ha salido y por qué, ¿no? Sustentar. Entonces sí, de esa manera. Ahora, en una cámara GESEL, normalmente en las cámaras GESEL van a ir todos los niños que han sufrido violencia o por hechos de violencia sexual. Todas las personas que han sufrido hechos de violencia sexual van a pasar por una cámara GESEL. Ahí todo está grabado. Ahí todos escuchamos, todo está grabado y todo está medido y controlado para identificar cómo, y claro está, el psicólogo que entra a entrevistar a cámara GESEL está capacitado para poder pues, cuestionar a la persona que está ahí en la entrevista y poder validar mediante la entrevista si está mintiendo o no. Con el discurso, cambia el discurso sigue siendo el mismo con diferentes preguntas que le va haciendo. ¿Cómo recomendaría, o bueno, qué recomendaría a una persona que está viviendo momentos de violencia familiar? O sea, ¿qué es lo que tendría que ser? ¿Cuáles serían los canales? Porque hay muchas personas que tienen este problema, pero no denuncian. ¿Qué es lo que usted recomienda? ¿Llamar a dónde? Porque es obvio, cuando hay violencia en el hogar. Entonces, como dijo, que hay personas que no denuncian por X motivos, pero ¿qué le diría a esas personas que están viviendo momentos de violencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya, nosotros normalmente el Ministerio de la Mujer va a tener vías gratuitas, que es el chat 100 y la línea 100, que son gratuitos. Todo los celulares marca 100 y de forma anónima, no tienes que dar tu nombre y comunicar. No necesariamente puede ser tu hecho de violencia, puede ser del vecino, de algún familiar, y lo comunicas. Si no quieres dar tu nombre, no lo des. Lo que sí necesitamos es el nombre de la persona que puede ser víctima, de la dirección o el colegio donde podamos ubicar a esta persona para poderle ayudar. Y tanto la línea 100 como el chat 100 son anónimos, pero buscan avisarnos, alertarnos para que un equipo multidisciplinario, psicólogo, abogado, trabajador social, pueda acudir al lugar y pueda apoyarte y orientarte y ver cómo ayudarte, ¿no? En todos los ámbitos. Si necesitas un refugio temporal, pues te llevaremos un refugio temporal. Si requieres o necesitamos buscar redes de apoyo familiares, porque tú estás acá en Lima, pero toda tu familia vive en Trujillo, pues buscaremos las redes para que ellos también se puedan comunicar contigo y entonces puedas irte, ¿no? Porque a veces las personas que han sufrido de violencia, el presunto agresor las ha encerrado y limitado tanto que en su celular el único contacto es el agresor o la agresora y no hay nadie más. Entonces, los desconectó completamente de su familia. Nosotros podríamos ayudarle también a poder volver a tener esta red de apoyo no solamente institucional, sino también para contactar con su familia. Ha habido casos, ya que habla de los vecinos, los casos de que los vecinos denuncian de que, bueno, el vecino al costado, al frente, está pasando por estos momentos complicados. ¿Hay esa empatía con el vecino? ¿Ellos también denuncian o es mínimo la estadística? Sí, sí, como es anónimo y ellos no dan su nombre, entonces sí, ¿no? Siempre se les va a decir eso. En todas las charlas se les dice, recuerden que pueden comunicar, no digan su nombre, no necesitamos ni su nombre, ni su dirección, ni nada de ustedes, pero comuníquenos lo que está pasando. Entonces, eso ha hecho que ahora ingresen más llamadas de personas anónimas, pero que nos informan sobre ellos, ¿no? Entonces, sí. Correcto. Y ahora el Estado, al ver esto de aquí, volvemos con el Estado, porque es el encargado, ¿no?, de protegernos, ¿no?, ante esta violencia familiar que existe, ha existido y existirá. Entonces, ¿cómo hace en este caso con los niños que tienen una protección aparte? ¿Cómo hace el Estado con los niños? Porque también ellos sufren la violencia familiar, ¿no? Cuando los niños sufren de violencia por ambos padres, si es por uno de ellos, entonces vamos a buscar integrar al otro papá, o la mamá o al papá. Vamos a suponer que la mamá es la que violenta al niño. Entonces vamos a contactar con el papá para que él ahora se haga cargo y le puedan dar la tenencia temporal mientras el proceso dure sobre el papá, ¿no? Y obviamente el papá tiene que ir a terapia, tiene que ir a actividades, todo lo demás para que pues, pueda ahora cuidar a este niño. Si papá y mamá están siendo los agresores, los negligentes, vamos a buscar a una red de apoyo ciudadana que guste y quiera atender al niño y que tenga los recursos, no solamente económicos, recursos emocionales,
emocionales, recursos materiales, ¿no? No solamente busca económicos, sino varios recursos. Tú puedes traer a tía, pueden ser los abuelos, pueden ser hermanos mayores. Si no hay, entonces ahí sí vamos a buscar los albergues, ¿no? Las casas de refugios, los albergues, donde los niños van a poder estar ahí de forma temporal hasta poder rehabilitar a algún familiar que ya pueda estar capacitado para otra vez tener ahí. Pero todo ese proceso ya lo ve otra instancia, que son la unidad de protección de niños y niñas y adolescentes, ¿no? Que es otra instancia de... Interesante, licenciada. Buena charla, y ya para terminar, ¿cuál sería el mensaje para todas las familias en el Perú para afrontar este problema que es de todos los días? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en este caso? Es importante la comunicación entre todos los miembros de la familia, ya sea que somos 2, que somos 10 en la casa. Es importante comunicarse, las cosas buenas, las cosas no buenas, lo que nos agrada, lo que no nos agrada, hablarlo, decir, o sea, saber algo que nos damos cuenta cuando entrevistamos a los psicólogos, en plan de psicólogo nada más, en mi terapia particular. Cuando yo cito a 2 papás, un adolescente, y le digo, cuéntame lo que hace en la semana, solo van a saber que va al colegio y después de eso no saben los papás. Entonces, ¿por qué? ¿Qué amigos tienen? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué juega? No tienen esa información. Entonces, la comunicación se ha perdido por la conectividad, quizás. Entonces, yo sí, y siempre les digo y siempre invito a que haya comunicación entre todos los miembros de la familia, por lo menos un ratito, por lo menos. Oye, ¿dónde fuiste? ¿Qué te pasó? Algo, cuéntame algo, bueno o malo, pero cuéntame algo, para por lo menos saberlo. Y todas las personas debemos de tener una persona de confianza, siempre, ya. No, esa persona de confianza puede ser un familiar, puede ser un amigo o puede ser una persona de alguna institución, pero hay que tenerlo, porque si no tenemos una persona de confianza, cuando requeramos contar o decir algo, nos vamos a sentir solos. Tener esa persona de confianza va a ayudar a tener una visión distinta. Y ir al psicólogo. Correcto. Se ha perdido esto de que los padres lleguen a casa y abracen a sus hijos, le den un beso a sus hijos, decirles que los quieren. Preguntarles quién es su mejor amigo, preguntarles con quién juegas, cómo te sientes. Yo creo que el papá, mamá en estos tiempos trabajan, no hay tiempo, pero siempre hay que dedicarle un momento en el quehacer diario, porque todos paramos ocupados, pero darles ese momento de calidad a nuestros hijos, y cosas que nos están pasando, porque a raíz de esto vemos no solamente violencia familiar, también los chicos se crían, cuando son grandes vemos en las calles que se agreden físicamente. Ya vemos, por ejemplo, los buses cuando se cierran y el otro trabaja con el fierro y se rompen las lunas, se irritan, o sea, no manejan su crisis, su frustración, su inteligencia emocional. Hay que hacer mucho por la sociedad en sí, sobre todo por la salud mental, que en un inicio empezamos hablando que estamos realmente en debe, tenemos que hacer mucho. Muchas gracias, licenciada, porque es muy interesante la charla y será para otra oportunidad. Tenemos mucho que conversar sobre esto en beneficio de la sociedad peruana. Ok, gracias.